Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Celina. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, profe. Esperamos un poquito más que se sigan sumando. Estamos en término. Hola, Elina, buenas tardes. Falta un poquito todavía. Sí, yo ahí avisé en el grupo que ya estaba conectada, por las dudas. ¿Qué avisaste, Elina? Que estaba conectada ya. Ah, bien. Gracias. Es la delegada número 1, Elina, ¿eh? Se ve que me gusta la organización y la gestión. Me doy cuenta ahora. Bueno, está bueno eso. Siempre es bueno que haya alguien que tenga esa motivación, siempre ayuda. ¿Eh? En lo que Ahora es el me doy trabajo cuenta. en equipo, sí, está bueno, sí. Sos eficiente, por lo menos me has acompañado en casi todo el cuatrimestre. Siempre hay alguien que quiere espontáneamente hacerlo, yo nunca obligo a nadie, y bueno, a veces encuentran un lugar y eso está bueno, que les pase. Bueno, ¿cómo van con el estudio? ¿Cómo los está tratando esta materia, que tal vez tiene mucho contenido, los desafía un poco en la oralidad? Creemos que más allá de la aprobación o no, que para ustedes es fundamental, por supuesto, para cualquier estudiante, creemos que lo que les deja es un ritmo de estudio distinto y, bueno, la posibilidad de ir adquiriendo otras competencias como es la oralidad. Hace apenas unos minutos acaba de concluir la mesa libre, que rindieron creo que 2 o 3 estudiantes, y había mucha gente presente. Quiero que sepan que la mesa libre la son todos los meses, y que tienen la misma modalidad, ya sea a través del Zoom o presencialmente, la misma modalidad que los exámenes parciales, con lo cual ustedes pueden asistir y pueden presenciarlas, no hay ningún problema, para que así lo soliciten y pueden tener una idea de forma de preguntar. Casi siempre está el profesor titular acompañado de algún docente de la cátedra, y bueno, es otra forma sin necesidad de tener que hacer un simulacro, ¿sí?, de examen libre. Ustedes mismos pueden asistir al espacio real, no al simulacro que les digamos cómo es y demás, sino que les piden que estén muteados, a veces sin imagen, para no entorpecer la evaluación
de los compañeros de ustedes, pero pueden presenciarlas. Ahora creo que la próxima será en el mes de diciembre. Esta era la del mes de noviembre. Bueno, ahí se están sumando Nicolás, Noeli, Nicolás, Ignacio, Sebastián. Bueno, esperamos que se suban un poquito más. Esperamos un poquito más. ¿Cómo van con el estudio, con las clases? ¿Me pueden contar? ¿Mazo? Bueno, acá yo siempre les reitero lo mismo, y voy a reiterarles lo mismo siempre. Acá es muy importante que cada uno ya se conoce en situación de examen oral. Entonces, que sepa qué cosas en el marco de la experiencia anterior le fueron marcadas, ya sea a veces, no sé, a veces estuvieron bien y anduvieron bien y pasó el examen sin dificultad, pero cuando a veces les piden mayor precisión o mejorar un poco la terminología, no es que sea mala, pero a veces hacer hincapié en la terminología jurídica, eso como recomendación en las materias codificadas yo les sugiero que hagan una lectura de la bibliografía acompañada con la clase es siempre un acompañamiento, no es el menú principal es la bibliografía y el trabajo de ustedes, y también que se ayuden con un código comentado. El que no tiene código comentado los bajan muy fácilmente de internet, está el de Rivera, está el de Bueres, está el de InfoIUS, el sistema argentino de información jurídica, son buenos en general, todos esos códigos que están al alcance de los estudiantes se los recomendamos. Eso a veces les permite, cuando están justos con el tiempo, cuando hay preguntas que les surgen en el marco del estudio personal que ustedes hagan, el código comentado los acompaña. Y bueno, si aún así tuvieran dificultad, siempre está la posibilidad de preguntarnos a nosotros. Pero ayúdense, cuando están muy justos con los temas, con eso. Una cosa más les digo, que surgió en el marco de la clase de hoy a la mañana. Yo esta clase la doy también en el turno mañana, en la comisión 2, a las 11 horas, para los que por ahí tengan dificultad de ingresar en esta comisión, que es la comisión 4, que es la que ustedes, a la que ustedes pertenecen, pueden también sumarse, no hay ningún problema. Importante es que cuando preparan el tema para la clase, para el tema que preparan o el tema que ustedes instalan en la mesa, que ese tema sea puntual, conciso y que aborden todas las posibles preguntas. No tengo inconveniente que, llegada la etapa de evaluación, si ustedes me mandan un correo y presentan el tema, podemos ensayar posibles preguntas en torno a esa temática. El que quiera, es voluntario, el espacio de acompañamiento es voluntario de ustedes, y eso a veces me mandan, bueno, cuál sería el esquema, cuál sería el tema que eligen, y las posibles preguntas o las preguntas centrales las podríamos trabajar juntos fuera del espacio de la clase. Bueno, vamos a continuar entonces dentro de la figura jurídico real del... Ya veo que hay varios que se están sumando, yo ya empiezo, a ver, ¿estamos bien con la hora? Sí, falta un minuto, pero bueno, ya se van a ir sumando. Vamos a continuar entonces con la figura jurídico real del condominio. Nos estamos ubicando en la unidad 9 del programa de la materia, y concretamente, sistémicamente, nos ubicamos en el artículo 1983 del Código Civil y Comercial. Ese es a partir de ahí tenemos el marco regulatorio, ¿sí?, junto con las disposiciones generales a los derechos reales, de la figura jurídico real del condominio. Vimos en la clase anterior cómo ubicábamos esta nueva matriz, nueva para ustedes, porque hasta ahora han visto la figura del dominio, cómo ubicamos esta matriz en las disposiciones generales y en la teoría general de los derechos reales. Y estamos hablando, hasta el momento, en esta primera parte, de
del tratamiento de la figura, del condominio sin indivisión forzosa, condominio simple o común. Esas tres denominaciones son sinónimas: de condominio sin indivisión forzosa, común o condominio simple. ¿Sí? Eso es como para ubicarnos en la temática que estamos abordando. Nos referimos en la clase anterior, y hoy voy a hacer una reseña para los que no estuvieron y para poder avanzar y concatenar el tema. Hicimos una reseña respecto de los antecedentes históricos en torno a la figura. Y vimos que nuestro sistema, tanto el sistema derogado como el sistema actual del Código Civil y Comercial, está permeado por la figura del condominio romano. Vimos que en Roma existía un modelo o una matriz que era que tenía era un antiguo formato, que era la comunidad hereditaria, eso lo vimos en la clase anterior, y era un modelo, o es un modelo, que subdivide idealmente en cuotas abstractas cuando existía el supuesto de la existencia de un legatario o más de un heredero. Eso en el marco de la comunidad hereditaria y en el escenario que se configura ante el fallecimiento de una persona, concretamente cuando existe un testamento o un legado. Paralelamente a esta comunidad hereditaria, existía la figura del dominio, derecho más emblemático, más extenso que una persona podía tener, el más fuerte desde el punto de vista, desde la perspectiva real, y existía el dominio con su carácter esencial, que es la exclusividad. Esta exclusividad, que está plasmada incluso en el sistema actual, en el artículo 1943, nos traía como dificultad la imposibilidad de que varias personas sean titulares por el todo del derecho real de dominio. Esa dificultad o esa imposibilidad, justamente por el carácter exclusivo del dominio, generó que desde tiempos remotos se admitiera la figura de la copropiedad o el condominio propiamente dicho. Vimos que los jurisconsultos romanos o los juristas romanos no veían con demasiado beneplácito, dice por ahí Kipper, o no veían en la figura del condominio una figura que tendiera a la estabilidad. Por el contrario, creían que el condominio era una figura eminentemente transitoria, es decir, que tendía a durar un pequeño tiempo o un pequeño espacio, y que siempre estaba íncito en el reconocimiento de la figura la posibilidad de su disolución. Y estas características del condominio hacen que existieran dos aspectos que de alguna manera nos demuestran este carácter transitorio de la figura dominial, y que concretamente consiste en lo que se llama el ius prohibendi de los romanos, es decir, un derecho a veto que tenían los condóminos o comuneros a oponerse cuando alguno de los otros condóminos vulnerase o alterase el status quo de la figura, ya sea cualquier innovación que quieran introducir en la cosa sin contar con el consentimiento de los restos, podrían promover o instar ese ius prohibendi. Y otro aspecto que nos da la pauta de ese carácter transitorio de la figura en el condominio romano es lo que se conocía como la actio comuni dividundo, que era una acción para hacer cesar el estado de indivisión. Es decir, esas dos notas distintivas nos habla de la transitoriedad de la figura del condominio romano. ¿Por qué? Porque el derecho clásico y el derecho en la época de Justinianea, el consentimiento siempre era pedido para hacer obras dentro del condominio, para hacer modificaciones. Sin embargo, en lo que hace al derecho de uso, o lo que los romanos denominaban como uti, esto lo vimos en la clase anterior, o los actos de administración, existían amplias facultades y cualquier condómino podía realizar ya sea
actos de uso o actos de administración. Pero en los actos de disposición material siempre existía esa posibilidad de ejercer el derecho a veto que se condensaba en el ius prohibendo. El otro sistema que vimos, en paralelo a este, era el sistema, voy a hacer una referencia breve, el sistema germano, donde imperaba, juntamente a la figura del condominio romano, lo que en alemán se denomina Gesamte Hand, o propiedad de mano común, o propiedad de mano común o en mano común. ¿Cuál es la característica esencial de este sistema alemán? Bueno, acá los copropietarios no tienen un derecho individual, no existe un derecho individual, sino que queda supeditada la adquisición de ese derecho individual a las resultas de la liquidación. Por otra parte, no existían, por lo tanto, cuotas ideales, indivisas o abstractas, o intelectuales, o imaginarias, como por ahí les dice la doctrina, no existían, no había derecho individual, sino que era una comunidad. La principal aplicación que tenemos en nuestro sistema, del sistema alemán, lo tenemos en algunas figuras, que no es precisamente la del condominio, porque reitero, el Código Civil derogado y el Código Civil y Comercial actual siguen al condominio romano, sino que hay otras instituciones donde podemos avisorar vestigios de este sistema alemán. Y esas figuras son justamente la sociedad, la figura, por ejemplo, de la sociedad civil, encontramos reminiscencias del sistema alemán. Perdón, acá me están preguntando, perdón, a ver, ¿quedó grabada la clase anterior? Sí, perdón, que la clase anterior quedó grabada y esta también creo que está siendo grabada. La clase de hoy a la mañana quedó grabada, y esta también, en este momento, creo que está siendo grabada. Se refiere a una profe que no está subida al campus, que es creo que la última clase de usted o la anterior, no está subida al campus. Nunca se subió y todos nos estábamos preguntando, pero creo que... Claro, sí, bueno, por eso, YouTube. sí, ayer me comunicó el profesor titular que algunos habían preguntado, por eso estoy haciendo, siempre lo hago, pero igual estoy haciendo como un raconto de lo que hablamos en la clase anterior. Lo voy a hacer hoy también, vamos a sumar, lo hago muy brevemente y puntualmente, pero algo de eso me llegó. La de hoy a la mañana sí, sí está grabada. Bueno, entonces, algunas reminiscencias de este sistema alemán lo encontramos justamente en otros institutos dentro del derecho civil argentino, como es la comunidad hereditaria, el régimen patrimonial de los gananciales, o lo que se conoce como la sociedad conyugal, y en otras figuras que también forman parte de ese género que es la comunidad. De modo que si bien el sistema es romano, reitero, y seguimos el condominio romano, de alguna manera podemos afirmar que no se rechaza el sistema alemán porque justamente estos institutos se vinculan, o estas instituciones hacen que no estemos tan alejados de ese condominio o del sistema germano. Además, tengan en cuenta que según el artículo 1984 del Código Civil y Comercial, las normas relativas al condominio, me pueden seguir con los códigos, les va a facilitar, las normas relativas al condominio se aplican, o como dice el código, tienen una aplicación subsidiaria a todo supuesto de comunión de derechos reales o de otros bienes. Artículo 1984, aplicación subsidiaria de las reglas del condominio, les dice: las normas de este título se aplican en subsidio de disposición legal, o sea, en orden de prelación estarían primero las disposiciones legales del instituto del que se trate, en segundo lugar las disposiciones convencionales, es decir, aquellas que hubiesen pactado las partes, y por último estaría contemplándose la aplicación de las normas del condominio a todo supuesto de comunión de derechos reales o de otros bienes. Esta es una innovación que introdujo
el Código Civil y Comercial, un poco siguiendo la línea del derecho extranjero, y no es ni más ni menos que una aplicación del proyecto del año 1998. Es decir, que las figuras del condominio se aplican, por ejemplo, y esto podría surgir, esta pregunta podría surgir en el marco de evaluación, a los supuestos de co-usufructo, a los supuestos de co-superficie, a los supuestos de cotitularidad de derechos intelectuales, o también a la conocida ya por ustedes comunidad hereditaria, conocida a grandes rasgos, ¿no? Porque va a formar parte del derecho de sucesión. Pero bueno, es decir que por esta afinidad, como dice la doctrina, que existe entre los institutos, las normas del condominio tienen una aplicación subsidiaria que el sistema lo recoge en el artículo 1984. ¿Qué es lo que nos permite, qué es lo que podemos inferir hasta acá? Bueno, podemos inferir que de acuerdo a la regulación sistémica, es decir, a la regulación que hace el código a partir del artículo 1983, podemos inferir lo siguiente: que el derecho real de condominio es un derecho principal, esto lo dijimos en la clase anterior y lo reiteramos por si no se grabó, es un derecho real sobre cosa propia, esto hablando en términos de la ubicación del condominio en la clasificación de los derechos reales que ustedes ya vieron en el primer bimestre, y también es un derecho real que se ejerce por la posesión. El objeto siempre es una cosa, ¿sí?, razón por la cual se distingue de otros supuestos de comunidad, del género comunidad, o sea, el condominio es una especie del género comunidad, y es un derecho real que tiene la particularidad de pertenecer esa propiedad a más de una persona. Y esa pertenencia a más de una persona puede plasmarse ya sea en personas físicas, en personas jurídicas, o bien indistintamente o en forma mixta o combinada entre personas jurídicas y personas de existencia física. Cada titular va a tener una alícuota, ¿sí?, o una parte indivisa, o una parte abstracta, o una parte intelectual, o una parte imaginaria, ¿sí?, o una cuota indivisa, como nos referimos en la clase anterior. Todos estos son sinónimos, hay algunos autores que en la doctrina receptan una denominación y otros receptan otra. Concretamente la ley nos habla de partes indivisas en el artículo 1986, creo, sí, 1986, y concordantes nos habla de parte indivisa, ¿sí? A veces todos los números de los artículos todavía no estamos, no los podemos recordar, porque han cambiado tanto en relación que tenemos grabados en el disco rígido de los anteriores. Pero concretamente es importante sí saber que el sistema actual habla de partes indivisas, más allá del número del artículo. Pero la doctrina habla de cuota, de alícuota, algunos se oponen. No es trascendente esto para ustedes en este momento porque son disquisiciones teóricas. Lo que sí es importante, y dos cosas son importantes. La primera es saber que esa alícuota, esa parte intelectual, esa parte abstracta, esa cuota imaginaria, cuota parte, o sus sinónimos, no guardan, como dice Ariane O'Keefer, una correspondencia con la materialidad. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un tercio, mi derecho se condensa en un tercio, no quiere decir que mi derecho se proyecte en un tercio de esa cosa, sino que justamente el concepto, y creo que había pedido Élida una definición del concepto de parte indivisa o de cuota ideal, es que la parte indivisa es una medida de correspondencia que tiene el titular respecto de la cosa. Es medida de pertenencia o de correspondencia. Me corresponde un tercio de la cosa, me corresponde un 50% de la cosa. Es una unidad de medida si lo venden, profe, que... ¿Cómo? ¿Eso ocurriría en el momento de que se desprendan, de que vendan la cosa, por ejemplo, o la dividan?
ahí le correspondería Claro, un tercio. eso va a tener relevancia en el momento de la partición. Pero lo importante es que en la dinámica del condominio, y esto sí se los preguntan en la evaluación, en la dinámica del condominio, como les dice Kipper, el derecho se proyecta sobre toda la cosa. Y aun cuando ustedes no tengan la teoría, o intuitivamente, por un conocimiento intuitivo o lógico, si se quiere, ¿sí? Ustedes saben que el derecho se proyecta, como dice Kipper, sobre cada partícula de la cosa. Y ahí les pone el ejemplo del automóvil al que habíamos hecho referencia la clase anterior. ¿Esto por qué? Porque, bueno, no significa que en la existencia de un 50% se circunscriba a un 50%, porque materialmente es indeterminado. Y les dice, si yo tengo el 50%, no quiere decir que 2 ruedas me pertenezcan y las otras 2 no, sino que se proyecta por toda y cada una de las partículas que dan lugar a la conformación de la cosa. Como dice Emmanuel, ¿no? Emmanuel es, dijo Emmanuel recién, esto en todo caso va a tener significancia al momento de practicar la partición, que vamos a ver a partir de, calculo, la próxima clase. Entonces queda claro que un concepto de esa parte o cuota indivisa es la medida de correspondencia o participación de los titulares en relación a la cosa. Es una proporción, ¿sí? Una proporción que, según la ley, tiene que estar determinada. Importante a tener en cuenta es que, como inferimos del artículo 1983, última parte, infine, ¿sí? Las partes de los condóminos hay una presunción iuris tantum, como dijimos en la clase anterior, que las partes indivisas se presumen iguales, salvo que la ley o el título dispongan otra proporción. Es una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba encontrada. Y es importante sí que esa proporción esté numéricamente identificada. ¿Cuándo va a tener operatividad esa presunción que prevé el sistema? Bueno, esa operatividad, un poco siguiendo la lógica de lo dicho por Emmanuel, esa operatividad la va a tener ante caso de conflicto o duda en un caso concreto. Ante la duda se va a interpretar y se va a hacer aplicación de la presunción legal. Porque ese es justamente el rol de las presunciones legales. Aclarar y subsanar cuestiones en caso de conflicto. Ese es el rol. Y lo que hacen las presunciones, no solamente en este caso, sino en todos los casos, es justamente facilitar la prueba. Entonces el sistema del código se adelanta con esa solución. Esa es la función de las presunciones. ¿Qué dice el artículo 1983? Bueno, el 1983, que lo vamos a recuperar, porque algo dijimos en la clase anterior, vamos a recuperar estos conceptos que vimos hasta ahora en el marco teórico, lo vamos a identificar en el precepto normativo. El artículo 1983 les dice que el condominio es el derecho real de propiedad, creo que había sido Emmanuel u otro alumno, pero creo que había sido vos, Emmanuel, que había referido a que es un derecho de propiedad el condominio, por supuesto que lo es. Hay algunos autores que entienden que esta expresión dentro del artículo 1983 viene a traer un poco esa antigua discusión de si el derecho real de condominio es un derecho autónomo o no lo es. Tal vez Emmanuel se refería a eso cuando hizo la pregunta. Bueno, lo cierto es que la propiedad, ustedes vieron conmigo en el primer bimestre, y está en el material de estudio, ustedes saben que la propiedad es un género y el condominio sería, o el dominio sería una especie. Si el dominio es una especie, el condominio también lo es, del género propiedad. Con lo cual no habría dificultad. Es un derecho de propiedad que esto no implica negar la autonomía del condominio,
sobre una cosa, acá aparece claramente el objeto identificable, que es lo que lo distingue de otros supuestos de comunidad, porque el derecho real de condominio, como todos los derechos reales de la nómina, de los 14, y de otros fuera de la nómina o contemplado en otros subsistemas, tienen que recaer sobre una cosa, pertenece en común a varias personas, acá está la pluralidad de sujeto, que hace justamente a la base identitaria del condominio, y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Acá cuando generalmente refieren al artículo les preguntan ¿qué es la parte indivisa? Y ustedes acá tienen que hacer referencia al concepto que vimos, tienen que hacer referencia a la no correspondencia de esa parte indivisa con la materialidad, sino la proyección sobre cada una de las partículas de la cosa. Y esa representación aritmética que tiene y que debe tener la parte indivisa. ¿Qué es entonces el condominio? ¿O cómo se constituye el condominio? Un poco vinculando lo que ustedes ya aprendieron en el primer bimestre. Bueno, ¿cómo se constituye o cómo nace? Bueno, puede nacer a través de la teoría de la aplicación de la teoría del título y el modo, por ejemplo, en el marco de la celebración de una compraventa, ¿sí? Hacemos aplicación de la teoría. También puede nacer por la inscripción registral, es decir, cuando es un requisito necesario tanto para el nacimiento como para la eficacia del derecho, es decir, es constitutiva en los supuestos que ustedes ya conocen, como por ejemplo los automotores, los equinos de pura sangre, los caballos de pura sangre, donde la inscripción hace nacer el derecho. La inscripción registral, el derecho no nace por fuera del registro, sino que nace con la inscripción. También puede nacer el condominio por un acto o disposición de última voluntad, a través de un testamento, de un legado, ¿sí? Contenido en él. También puede nacer por disposición de la ley, el condominio, y los supuestos de nacimiento del condominio, de constitución del condominio por disposición de ley, es el supuesto de condominio con indivisión forzosa perdurable, que vamos a ver en las próximas clases, o también conocido como el fenómeno de la medianería, ¿sí? El condominio por voluntad de la ley, que consiste en accesorios indispensables para el uso común de varios inmuebles, que el Código de Vélez denominaba para el uso común de dos o más heredades, ¿sí? Acá para el uso común de varios inmuebles, y también los supuestos de, que ustedes también ya vieron, los supuestos de los modos especiales de adquisición del dominio que se hacen extensivos, ¿sí? Por afinidad a la figura del condominio. Entonces tenemos que dentro de los modos especiales de adquisición del dominio que se aplican extensivamente a la figura o a la matriz condominial, tenemos la apropiación, ¿sí? La figura de la apropiación que ustedes ya conocen, cuando más de una persona o cuando tiene lugar por más de una persona, ¿sí? La apropiación, la figura del aluvión, ¿sí? Que es cuando hay una incrementación de un inmueble que pertenece a más de una persona, se incrementa un inmueble que pertenece a Ignacio, a Paloma y a Emanuel, ¿sí? Los tres son los propietarios y por consecuencia del aluvión se acrecienta ese terreno. Y acá va bien el punto en donde yo les había dado, bueno, eso en cuanto a los modos de constitución del condominio, y justo viene un supuesto que yo les había dado una actividad práctica para que la expongamos acá, o la debatamos acá, o la conversemos acá. No les voy a tomar lección, simplemente es para saber si pudieron leer el extracto de fallo de la jurisprudencial de la Sala A de Capital Federal. ¿Pudieron leer algo de eso? Cuando habla de la prolongación de la indivisión hereditaria como un supuesto de constitución de condominio. ¿Alguien pudo leer, aunque sea brevemente, eso? Elina, vi que ahí abrió la cámara. A ver. Algo leí. Sí, algo cualquiera. A ver, una cosa voy a aclarar. ¿Por qué les doy esto? ¿Por qué les damos este formato y por qué? No es para tomarles lección,
es para obligarlos un poco a que bajar un peldaño, que no sea la lectura memorística o una mera reseña de los textos, sino que puedan bajar un peldaño a la práctica, a la realidad, para que puedan ver cómo las cuestiones que tratamos en la teoría tienen aplicación práctica hoy y ahora, ¿sí? Por los jueces de esta sala de Capital Federal, por ejemplo, ¿sí? Entonces ven cómo las cuestiones que ustedes leen tienen una dinámica que no está en la estática de los textos. Es para eso. Por eso te escucho, Elina. Y No, si que nos querés leí un contar en poco, qué consistía. leí un poco el fallo, entiendo, más o menos, no es que lo leí bien a fondo, pero entiendo que una de las partes pedía la división y solo estaba inscrita la declaratoria de herederos, y la Cámara dice que si bien hay doctrina que en ese momento, con el código anterior, entendía que si estaba inscrita la declaratoria de herederos en el código, perdón, en el registro, y además había pasado, había una prolongación del tiempo en el medio, como que tácitamente se había constituido el condominio. Lo que dice, bueno, la Bien, Cámara ahí es que... voy a hacer esta aclaración, Elina. Voy a hacer esta aclaración. En principio, esta postura y esto que la Cámara reseña se vincula con una postura que se relaciona con una construcción doctrinaria. Esa construcción doctrinaria, justamente, el autor fue un profesor de la Facultad de Derecho, el doctor Eduardo Moreno Duá, ¿sí? Que era profesor de familia en nuestra facultad, y es el autor de esta postura doctrinaria que sostenía que la indivisión hereditaria, cuando la declaratoria, en el caso de la indivisión hereditaria, cuando la declaratoria de herederos está inscripta y se prolonga esa inscripción durante un tiempo determinado, daría lugar a una constitución tácita del condominio. ¿Sí? Y esa constitución debería prolongarse en el tiempo, esa inscripción. Y esa prolongación del tiempo era una cuestión de hecho. Eso es lo que refiere Elina. Y el autor era Moreno Duá. Seguí, Elina, si querés, u otro estudiante. No, lo que recuerdo bien que la Cámara dice que eso otorgaría, digamos, una inseguridad jurídica, porque como bien dijo usted, es una cuestión de hecho, y además, bueno, eso lo vinculo con el código actual, que no está ni en los modos de adquisición, ni en los modos de Bien, constitución del ahí te dominio. dejo, Elina. Ahí te dejo. Muy bien, Elina. Bien, gracias por participar. Vamos a dejar a otro estudiante. Es decir, que la consigna que yo les había dado era analizar esa postura doctrinaria, analizar ese posicionamiento y ver qué había pasado con el código actual. Esto está en los libros, está en el texto, concretamente les dije, está en Keeper, ¿sí? O sea que no es que tenían que ustedes hacer un rastreo de todo el código, pero la idea es que ustedes lo pudieran expresar, y que ustedes pudieran acá en el Zoom expresarlo. Entonces, Elina dice, actualmente esta cuestión está zanjada, y esta posición doctrinaria no cuadra en el sistema actual del Código Civil y Comercial, porque no es la prolongación de la indivisión un supuesto de constitución tácita del condominio. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con lo que dijo Lina? Yo lo que no entiendo es que la clase pasada lo dijo usted, profe, y ahora lo volví a repetir, el tema de que la comunidad hereditaria es una comunidad, y el condominio también es una comunidad, perdón, es una especie dentro de las comunidades. Sí. Bueno, pero justamente, Ignacio, esto era una construcción doctrinaria. Es decir, ¿qué es una construcción doctrinaria? Es un ensayo, es una opinión, es una tesis, ¿sí? O es y era una opinión de un autor, que en algunos casos, alguna jurisprudencia se hizo eco. O sea, la solución que vos estás dando y a la que yo estoy refiriendo, concretamente es ya sobre la aplicación directa de la ley. Pero era una construcción, decía,
cuando hay una inscripción de una declaratoria que dura un paso en el tiempo, si bien no es uno de los supuestos de constitución del condominio expresamente previsto por la ley, como no lo decía el sistema anterior, daría lugar, decía esta doctrina, era una lucubración doctrinaria, que estaba fundada, por supuesto, no era antojadiza la postura doctrinaria, sería una especie de constitución de condominio tácito. Eso es lo que decía el autor, ¿sí? Y bueno, el sistema actual termina con esa discusión, porque alguna jurisprudencia se había hecho eco de esa forma de constitución tácita. Lo que se discutía a veces, que en el fallo surge, es que esa prolongación era una cuestión de hecho y a veces era exigua, el tiempo o la duración de la inscripción era exiguo, era poco escaso el tiempo, a veces se requería más tiempo, pero lo cierto es que hubo una corriente jurisprudencial que se hizo eco de eso. Entonces, hoy ya no es un supuesto de, ¿entendés, Ignacio, lo que quiero referir? Era una postura. Sí, ahora lo tengo Era una claro. postura. Era una postura. Era una construcción, es justamente una idea. Es la construcción de una idea, de una doctrina, de una hipótesis. Que bueno, finalmente quedó zanjada la cuestión. A su vez, ¿qué no es el condominio dentro de los modos de adquisición de los derechos reales? ¿Qué es? ¿Qué no es? No es un modo de, dijo Lina, de constituir derechos reales. La prolongación de la indivisión no es un modo de constituir los derechos reales. ¿Qué otra cosa no es el condominio? O sea, lo que ustedes tienen que referir son los argumentos. Está esto en Keeper, yo les di algo sencillo para hacer. ¿Qué es lo que no es tampoco? Dentro de la figura del dominio, por ejemplo. ¿Es un modo de adquisición del dominio la prolongación de la indivisión? No, tampoco es un modo de adquisición del dominio. Entonces, bueno, la conclusión, después de estos argumentos, que un poco hizo referencia a Lina y demás, es que finalmente quedó desechada esta postura y que la inscripción de la declaratoria de herederos por un tiempo prolongado no es una forma de condominio tácito. Y había surgido esa discusión en la doctrina. Profe, hoy Y lo de que alguna sería, manera, ¿cómo puede ser dirá? que hoy eso quedaba zanjado, puede ser porque antes se consideraba la inscripción de la declaratoria y ahora dice únicamente cesa con la partición, ¿no? Ahí estaría el límite. Exactamente. El Código Civil y Comercial directamente hace referencia a que la indivisión hereditaria concluye con la partición. Lo dice expresamente, y la prolongación no constituye un condominio. Esto lo pueden ver concretamente en el artículo 2363 del sistema. De modo que todas esas elucubraciones doctrinarias, esa jurisprudencia, Ignacio, queda fuera, con las prescripciones actuales, queda zanjadas, quedan atrás, ya no tienen aplicación. El 2363, si alguien me quiere ayudar a buscarlo, 2363, perdón, les dice, cuando habla de partición, dice, conclusión de la indivisión. La indivisión hereditaria solo cesa con la partición, es a lo que hizo referencia Lina recién. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a terceros. Bueno, la primera parte es la aplicable, es que la indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Y no cesa por la... Sí, perdón, no cesa con la constitución de ningún condominio. Sí, Elina. Profe, yo pensaba también que capaz que nada que ver y mezclé todo, pero si hoy un juez, ante una inscripción hoy no podría, no por el 2363, pero digamos que no estuviera, sí, además no podría tener por constituida la división a partir de la inscripción de herederos, o tener por constituido el condominio, porque hay una prohibición del 1896, ¿no? Que el juez no podría, en este caso, ante una situación de hecho, o capaz que mezclé todo, pero tampoco lo tendría vedado.
No, Decir, bueno, tiene ante esta vinculación. situación, La no constitución de derechos reales por disposición judicial. Bien, bien, muy bien. Bueno, ven cómo cuando empiezan a pensar es como que las normas las empiezan a poner en conexión. Esa es la idea, porque eso es cuando uno empieza a ir más allá de la teoría del libro. Cuando uno mismo, de acuerdo a lo que aprendió, conecta lo que aprendió con lo nuevo. ¿Eh? Eso es, sí, por supuesto que también. Hoy ya no podría porque existe, como bien vos decís, la disposición específica. ¿Eh? Lo que sí podría ocurrir, es que de la partición vamos a hablar más adelante, pero lo estamos trayendo ahora, el tema de la partición, a raíz de este caso, lo que sí podría ocurrir, que de la partición, o sea, podría surgir un derecho real de condominio, podría surgir la constitución de un condominio. Y en ese caso sería un supuesto de constitución convencional del condominio. ¿Por qué? Vamos a suponer que Elina, yo y Paloma, ¿sí? Eh, eh, hacemos una partición, hacemos lo que se llama una cuenta particionaria, y determinamos que hay un dinero en efectivo, vamos a suponer X cantidad de dinero en efectivo, y hay un departamento de 2 ambientes. Y decimos, bueno, el INA lo convenimos, ¿sí? O sea, lo constituimos convencionalmente, el INA se va a quedar con el dinero en efectivo, y Paloma y yo nos vamos a quedar con el departamento de 2 ambientes. Esa cuenta particionaria, que va a ser de título para la adquisición del condominio, ¿sí? Hace que de la partición surja la constitución de un condominio. Y en este caso es convencional. El título sería la cuenta particionaria, que por supuesto va a requerir que sea homologada o aprobada judicialmente e inscripta a los efectos de la oponibilidad a terceros. ¿Sí? Es decir, que la partición podría dar lugar a la constitución del condominio, pero de la partición, ¿sí? No de la inscripción de la declaratoria de herederos como en su momento anunció la teoría de Moreno-Dubois, o la construcción doctrinaria de Moreno-Dubois. Bueno, no me voy a referir a la comparación de la especie del condominio con otros estados comunitarios, porque ya me referí de alguna manera a la otra clase y no quiero demorarme con eso. Sí vamos a ver que el condominio puede clasificarse en 2 grandes clases. Una es la que estamos tratando en las disposiciones generales, a través del estudio de las disposiciones generales que estamos tratando en estas clases, que es el condominio simple, normal, común, ¿sí? O sin indivisión forzosa. Con una clase de condominio es el condominio simple, normal, común o sin indivisión forzosa. Que la característica esencial dentro de esta clase de condominio es que los comuneros o condóminos, comuneros como sinónimo de comunidad, el género comunidad, o condóminos, ¿sí? Pueden pedir la partición en cualquier momento. Y esto sí es una pregunta de examen. En el condominio simple pueden pedirla en cualquier momento. En cualquier momento contado desde cuándo les pueden llegar a preguntar en la evaluación, desde que se constituyó el condominio. Siempre está latente esa posibilidad que tienen los comuneros o condóminos de pedir la partición. Mientras que en la otra clase de condominio, ¿me siguen hasta ahí lo que les estoy diciendo? Esa es la característica distintiva. Y eso de alguna manera se vincula con esa perspectiva que tenía el condominio romano de ser eminentemente, de considerarlo eminentemente transitorio. Tendía a durar poco tiempo. Entonces siempre la figura llevaba íncita la posibilidad de pedir la partición. De alguna manera es una reminiscencia de ese condominio romano, que los jurisconsultos pensaban que era transitorio o lo concebían como transitorio. El condominio simple lleva íncita esa facultad. Y el otro supuesto, dentro de la clasificación del condominio, es el condominio anormal o con indivisión forzosa, ¿sí? Donde en esta clase
de condominio, la posibilidad de pedir la partición está, digamos, se encuentra restringida o se encuentra limitada, ¿sí? ¿Por qué se encuentra limitada? Y bueno, las causas pueden ser diversas. Se encuentra limitada por la ley, se encuentra limitada por un pacto entre los condóminos, es decir, acá hay un escaso margen de autonomía de la voluntad de las partes, con las cuales podrían pactar la indivisión. Vamos a ver ya después los supuestos en la próxima clase. Y también podría tener lugar la indivisión o la facultad de pedir la partición estaría limitada por voluntad del testador, ¿sí? En los supuestos en los que el testador, ya sea aquí la causa podría ser temporaria o podría ser perdurable, que después lo vamos a ver a los supuestos. Pero entonces concretamente la ley, pacto de los condóminos y voluntad del testador harían retardar esa posibilidad o limitar, hablando con mayor precisión, la posibilidad de pedir la partición. Por eso el condominio no es simple, por eso se habla de condominio anormal o con indivisión forzosa. Y el origen en las causas que les establecí. ¿Cuáles son? Vamos a tratar otro tema. Sobre estas cuestiones en particular vamos a volver, por supuesto. Vamos a ver cuáles son las prerrogativas, es decir, las facultades de los condóminos sobre esa parte indivisa, esa parte intelectual, imaginaria, cuota, alícuota, del artículo a la que hace referencia el artículo 1900, ahora sí me acordé, 1989, ¿sí? Vamos a ver cuál es la regla, ¿sí? El artículo 1989 nos habla de las facultades o las prerrogativas de los condóminos o comuneros en relación a la parte indivisa. Y vemos que en relación a esta parte indivisa, el poder de disponer o disposición jurídica, ¿sí?, respecto de la parte indivisa, la regla es la amplitud. O sea, sobre la parte indivisa, el poder de disponer jurídicamente de la cosa sigue la regla de la amplitud. ¿Por qué sigue la regla de la amplitud? Porque en relación a la parte indivisa, la facultad de disponer jurídicamente se asimila a la facultad de los dueños o del dueño, ¿sí? Del dueño en el dominio, ¿no? Es asimilable, tiene amplias facultades jurídicas. Y este principio general está anunciado en el 1989. Vamos a la lectura del artículo. Les dice, facultades con relación a la parte indivisa, es el título del artículo, y les dice, cada condominio puede enajenar y gravar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos autores dicen que sería una... bueno, ahora voy a referir a lo que dicen algunos autores. Voy a seguir puntualmente para no confundirlos. De modo que, ¿qué significa? Decir que puede enajenar o gravar su parte indivisa. Bueno, decir que puede enajenarla significa que puede vender, puede gravar, puede donar, puede hipotecar, ¿sí? Eso entraría dentro de las facultades de enajenación. Vender, gravar, donar, o sea, títulos a título oneroso, negocios a título gratuito, ¿sí? Donar, y podría hipotecar, constituir derechos reales de garantía que están viendo con el doctor de Ross, ¿sí? De hecho, el tema de la hipoteca lo van a volver a tratar con él cuando vean derechos reales de garantía, en particular el derecho real de la hipoteca. Es decir, la parte indivisa puede ser susceptible de ser enajenada o gravada. Gravada o enajenada, ¿por qué monto? ¿O por qué? ¿Cuál es el límite?
El límite es la cuota. Si yo tengo un 25%, el límite va a ser el 25%. ¿Puedo, por ejemplo, grabar por el 15%? Sí. Es decir, que debo respetar el monto o la proporción del 25% o uno inferior, o también una parte inferior, ¿sí? No necesariamente el máximo es el máximo de mi cuota, o alícuota o parte indivisa. También puedo hacerlo por una parte inferior. ¿Qué pueden hacer los acreedores? Bueno, Ignacio. ¿Qué es el principio del nemo plus iuris? Bueno, es una derivación del nemo plus iuris. Nadie puede transmitir un derecho más amplio o más extenso que el que tiene, ¿sí? Esa sería una aplicación que ustedes encuentran también, que vieron en la primera parte, en el primer bimestre, ¿sí? Y es una buena acotación la tuya, Ignacio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer los acreedores? Los acreedores pueden embargar y pueden ejecutar la parte indivisa. Están absolutamente habilitados para hacerlo. Antes había una disposición jurídica, si podía hacerse antes o después de la partición. Esa cuestión también ha quedado zanjada, según lo que dice 1989, les dice, cada condominio puede enajenar y grabar la cosa en la medida de su parte sin el asentimiento de los restantes condominios. Los acreedores pueden embargarla y ejecutarla, sin esperar el resultado de la partición. Es concluyente el artículo. Cualquier acreedor puede embargar y ejecutar. ¿Esto qué significa? Significa que si bien la figura del condominio simple incita esta posibilidad de pedir la partición en cualquier momento, ¿sí?, esa facultad de pedir la partición no debe nunca utilizarse o no debe nunca vulnerar los derechos de los acreedores, porque eso no haría más que tornar ilusorio el cobro de sus créditos. De modo que el sistema preserva y concilia y armoniza de alguna manera esa posibilidad de pedir la partición en cualquier momento con la facultad que tienen los acreedores de poder ejecutar sin tener que esperar las resultas de la partición. ¿Qué más pueden hacer los condóminos? Bueno, ¿pueden constituir usufructo? Sí, esa es una pregunta que también se hace en la evaluación. Y les digo por qué se hace. Ahora no vimos usufructo y no saben usufructo, pero como el docente, cuando los tiene para la segunda parte, sabe que ustedes han visto ambas figuras, ¿sí?, tanto la figura del condominio como la figura del usufructo. Esto está anunciado en la bibliografía, la bibliografía refiere a ello. Es como si, no quiero decir mata a dos pájaros de un tiro, pero bueno, les toma dos temas en uno con la pregunta. Entonces, puede constituir usufructo, ¿sí? Y esta constitución de usufructo sobre la cuota la encuentran esa posibilidad en el artículo 2130 y 2131 del Código Civil y Comercial, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, con la constitución del usufructo, aunque todavía no saben, para los que saben lo van a entender con mayor hondura, el usufructuario viene a ocupar el lugar de los otros comuneros. Aquel en favor de quien se ha constituido el usufructo viene a ocupar el lugar de los otros comuneros en lo que hace al uso y goce de la cosa. Por ahora no saben usufructo, pero sí tomen nota porque después van a tener el menú completo de derechos reales. Entonces van a saber que el condominio puede constituir usufructo sobre la parte indivisa, pero no puede, y acá viene otra figura que van a ver más adelante, no puede constituir servidumbre. La servidumbre no. Seguramente les van a preguntar en el marco de la evaluación, ¿puede constituir usufructo sobre la parte indivisa? Y ustedes van a decir que sí que puede. Y van a decir los artículos que los van a saber pertinentemente. Y por ahí cuando contesta así le van a decir, ¿y servidumbre? Que ahí es cuando el diablo mete la cola. Y la servidumbre no. ¿Sí? Entonces yo les adelanto preguntas posibles que les pueden hacer, y si ustedes las contestan así, al toque, les van a saludar y les van a decir, vayan a brindar
con el pan dulce de este Feliz Navidad. bendito año, segundo bendito año, que se termine pronto, la Navidad, y que se termine esta etapa. Así que bueno, sí. Le hago una consulta. En este caso, por ejemplo, aplicándolo a un caso así real, mi mamá se va a comprar una casita por una cuestión de herencia, se va a comprar un departamentito. Entonces nosotras dijimos, en las 3 hermanas, le ponemos a nombre de las 3 hermanas, que sería un condominio. Y constituimos un usufructo a favor de mi mamá. Lo que están constituyendo es no un condominio, sino están constituyendo un usufructo. Sí, bueno, son las 3. Las 3 hermanas, porque mi mamá es mayor, muy mayor. Sí, está bien. Las 3 hermanas, y en ese caso, viendo esto, cualquiera de las 3 hermanas, por su parte, lo podría donar, yo la podría donar a la otra hermana, ¿no? Tienen el derecho de acrecer, sí. Sí. Por lo que estoy leyendo acá. Incluso puede ser embargada esa cuota, antes no se podía, después lo van a ver cuando veamos, van a ver conmigo usufructo, creo, así que lo vamos a ver en particular, pero es susceptible de ser embargada esa Claro, eso porción. Preguntaba, si en un caso Sí. una de las hermanas lo da en garantía, su parte, digamos, y no cumple, la da en garantía por X motivo, y no cumple, le pueden embargar esa parte. Tu parte, pero no va a perjudicar al resto. Exacto, eso quería relacionar. Te contesto hasta ahí porque lo vamos a ver en particular, pero sí, está bien relacionado y por supuesto que a veces la garantía mediando un usufructo es una garantía un poco más débil, ¿no? Y no se toma, pero otras veces sí, y es susceptible de ser ejecutado, Elina. Pero lo vamos a ver, creo que tengo yo asignada la unidad, bueno, en la 2 la tengo asignada, no sé en la 4, tengo que hablar con el doctor Politis, pero lo van a ver en particular en los casos y demás, lo van a ver en particular. Y la servidumbre no se puede constituir servidumbre sobre la parte indivisa porque ello requiere la concurrencia de todos los condóminos. Es decir, la constitución de servidumbre por el 2168 requiere la concurrencia o la concurrencia de la voluntad de todos los condóminos. Otra pregunta que les suelen hacer en el marco de la evaluación, ustedes vieron que les preguntan mucho código, ¿sí? Cada comisión tiene una impronta, más allá de que hay un lineamiento genérico de la cátedra, pero pienso que como vamos a estar muy ajustados en la cantidad de temas, yo les recomiendo que se ayuden con un código comentado, que estudien la teoría, porque el código sin teoría no se comprende. Además el código tiene falencias legislativas, de técnica legislativa, que siempre la puntualizamos, pero que se ayuden mucho con un código comentado. Una pregunta que les suelen hacer es si pueden constituirse derechos personales sobre la parte indivisa, y concretamente si puede locarse, o sea, si puede darse en locación esa parte indivisa, sin el consentimiento de los demás condóminos. La respuesta es que no, ¿sí? No puede locarse la parte indivisa sin el consentimiento de los demás condóminos. Y piensen que esta solución tiene lógica, tiene una lógica, ¿sí? Yo no podría locar 1/3 de un departamento que tengo con otras 2 condóminas, ¿sí? Sería antifuncional y sería imposible locar esa parte indivisa sin que el resto de las 2 condóminas prestaran la conformidad. Así que no se puede. ¿Qué pasa con el supuesto del acreedor hipotecario? Voy a hacer una referencia a este tema que es tratado en el 3er artículo que refiere a la hipoteca. Esto seguramente lo van a ver con el profesor titular más adelante, el artículo 2207. El artículo 2207, vamos a ubicarlo. Esperen, que es el 3er artículo del capítulo 2 del libro 4, ¿sí? Que refiere a la hipoteca, les habla de hipoteca de parte indivisa, ¿sí? Dice, un condómino puede hipotecar la cosa por su parte indivisa. Esta
solución del precepto legal guarda, se armoniza con lo que vimos hasta el momento, en la posibilidad de constituir. Y les dice, el acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. No es ni más ni menos que una aplicación de lo visto hasta ahora. Mientras subsista esta hipoteca, bueno, ¿qué pasa? Vamos a analizar esta primera parte del artículo. Según el 2207, ¿sí?, se puede hipotecar la parte indivisa, esto está claro. Y según el artículo 2196 del sistema, los actos que se celebren en perjuicio de los derechos reales de garantía son inoponibles al acreedor hipotecario. Es decir, que todo acto que se celebre en perjuicio de los acreedores es inoponible al acreedor, hipotecario. Son inoponibles. Esto por lo que hablamos al principio, el hecho de pedir la partición y que el condominio lleve íncita la posibilidad de pedir la partición, no significa que se puedan vulnerar los derechos de los acreedores. Y esto es lo que establece el 2196. De modo que cualquiera puede pedir la partición, pero no puede perjudicar a los acreedores, so pretexto de arrogarse esa facultad de pedirla a la partición. No se puede. ¿Qué ocurre cuando se remata esa parte indivisa en una subasta? ¿Sí? Bueno, el que adquiere esa parte indivisa en una subasta pública va a ocupar el lugar del condómino. No es el acreedor, esto es pregunta de examen también, el que ocupa el lugar del condómino. El que ocupa el lugar del condómino es aquel que adquiere la cuota indivisa en el remate, ¿sí? Ese va a ocupar el lugar del condómino. El acreedor, lo que va a ocurrir es que va a cobrar con el producido del remate, ¿sí? El acreedor no puede ocupar el lugar del condómino. Tiene que cobrar su deuda. El derecho de garantía es que deba cobrar su deuda. ¿Qué ocurre si sobra dinero? Si, por ejemplo, el 50% o el remanente, lo que sería el remanente de esa subasta, se remata el 50% de un departamento y excede, ese 50% excede el dinero que es debido al acreedor. El dinero le pertenece al condominio, por supuesto, ¿sí?, que fue ejecutado en su porción del 50%. ¿Y qué pasa si no alcanza? Bueno, si no alcanza, el deudor va a continuar siendo deudor, ¿sí?, va a continuar su condición de deudor, pero ya no va a tener, no va a estar afianzado esa deuda con garantía hipotecaria. Esa es la solución. Si sobra el dinero, porque la porción excede el monto de la deuda, el remanente queda para el condómino, porque el dinero pertenece al condómino, y si no alcanza, seguirá o continuará su condición de deudor sin la garantía hipotecaria. ¿Esto por qué? Porque la subasta, ¿sí?, y esto lo van a ver y lo van a vincular cuando vean derechos reales de garantía, extingue los derechos reales de garantía. Esto en virtud del artículo 2203 del Código Civil Comercial, ¿sí? La subasta extingue. Estas preguntas de ponerlos en situación, soluciones que están en todos los textos, está en Kipper, está en Mariani de Vidal, está en Cauce, está en cualquier texto, es lo que se hace en el marco de este tipo de preguntas. ¿Qué pasa si sobra, puede ejecutar? ¿Qué pasa si no alcanza? Esta es la dinámica, y ustedes ya conocen, que toman las evaluaciones. Y a veces hay alguna pregunta más finita de hacerlos pensar, pero no esa es la intención de dejarlos afuera de la cursada, ni mucho menos, Profe, sino... Sí, o sea que la persona que adquiere la cuota parte Emanuel. del condominio que había afectado su parte con hipoteca, vendría a reemplazarlo, en verdad. Paga la parte, con eso se cobra al acreedor y él vendría a tomar el lugar del condominio. Hay una suerte de subrogación. Hay una suerte de subrogación, Emanuel. Claro, Ocupa el lugar del otro. Claro, porque yo pensaba, no sabía que era así,
Y digo, claro, si vos tenés un bien, yo lo afecto con hipoteca, y la otra persona tiene mucho interés por ese bien y no quiere que nadie se lo remate ni nada, digo, La sería re plata. injusto que porque yo constituí la hipoteca, claro, tal cual. El Por otro se eso, quede sin por bien. eso, este No tipo sabía de cómo era análisis, prácticamente. vamos a suponer que no tenemos keeper, que no tenemos nada, y nos hacen pensar. Y eso es lo que, claro, yo entiendo que en la evaluación los nervios no nos hacen pensar a veces. Pero cuando no sepan qué contestar, cuando duden, solo tienen que pensar con lógica. El derecho es lógica. El acreedor quiere cobrar, no quiere ser condómina con Elina y conmigo y con Paloma y aguantarnos a las 3. No quiere eso, lo que quiere es cobrar. En cambio, el que va a comprar en subasta, de alguna manera está dispuesto a formar parte de ese condominio, ¿sí? Porque va a comprar esa parte o cuota ideal, va a ver qué negocio hace. Entonces, dentro del área de ese negocio está incitada la posibilidad de que termine subrogándose y conformando ese condominio. En cambio, el acreedor quiere la plata y no quiere aguantar a 3 mujeres dentro del condominio. ¿Se imaginan? 3 mujeres más el condominio. Sería mucho. ¿Sí? Esto soslayando las cuestiones de género, para ponerle un poco de... Porque no se olvidan de los... le pongo un poco de, no sé si de onda ya a esta altura, pero un poco de, no sé, de algo para que no se olviden y por si en el examen se van a acordar de esta tontería que digo para recordar cuál es la respuesta. Por lo tanto, si no recuerdan el artículo, el código, piensen, como dice el doctor de Rosa, piensen fácil, no se enrosquen, no se compliquen, porque la respuesta a veces está ahí, es fácil. Y tu análisis, Emanuel, es clarísimo. Te quedaste pensando y lo resolviste. Y lo resolvés con los elementos que tenés, con la formación que tenés como estudiante, que ya podés resolverlo, más allá de que lo que digan los autores. Bueno, a ver. Vamos a dejar, me parece que una sola cosa les voy a decir. No los quiero, porque tengo que empezar con los actos de disposición sobre toda la cosa, y no me gustaría empezar y cortarlo. Así que eso lo continuamos la próxima clase. Simplemente les digo algo que es importante, que es el derecho de acrecer la cuota o la parte indivisa. El derecho de acrecer está contemplado en el artículo 1989 del Código Civil y Comercial, 1989. Ustedes lo que pueden hacer para la próxima clase es recorrer casi todos los artículos, ya estamos llegando al final del condominio simple, ¿sí? Recorrer todos los artículos y van a ver que muchas de las cosas que hablamos están plasmadas en los artículos. El 1989, infine, o sea, última parte, les dice, la renuncia del condómino a su parte acrece a los otros condóminos. Es decir, beneficia o aumenta la parte de los otros condóminos. Es lo que hoy a la mañana les decía. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Hola. ¿Se escucha? Perdón, pero yo por ahí los veo congelados. ¿Me escuchan bien? Vieron que el otro día se me fue y no los pude despedir, ya estábamos en el final, pero por ahí no los veo y no les quiero decir, muéstrenme sus rostros, pero bueno, está bueno que yo sienta que me están escuchando. El derecho de acrecer es la posibilidad que tiene cualquier condominio de abandonar su cuota indivisa, y eso beneficia al resto de los comuneros. Es decir, el resto de los comuneros o condóminos aumentan su parte. Y cuando ese abandono se hace sobre bienes inmuebles, requieren, por supuesto, la formalización a través de escritura pública. Finalmente, ese derecho de acrecer está en el sistema referido en el 1989 infine, en el último párrafo. Por último, los condóminos pueden ejercer
todas las acciones, o las defensas posesorias, ¿sí? Concretamente la acción de mantener, la acción de recobrar, la acción reivindicatoria dentro de las acciones reales y la acción de deslinde. Esto lo pueden leer solos, no van a tener mayor dificultad, pero es dentro de las facultades que tienen los condóminos. La próxima clase vamos a empezar entonces a hablar de los actos de disposición, no ya sobre la parte indivisa, sino sobre toda la cosa. Nos queda un poquito para terminar eso y vamos a hablar de alguna cosa para luego ya empezar con otras temáticas vinculadas con el condominio con indivisión forzosa temporaria. Les quiero decir, que esto no se los dije, ustedes hagan un recorrido de los artículos del código, que la facultad de pedir la partición se encuentra en el artículo 1996, ¿no? Que todo el tiempo hicimos referencia, y la facultad está enunciada a partir del 1996, de pedir la partición en cualquier momento. Bueno, dejamos por hoy, ya casi estamos sobre el tope, me parece que es mucho contenido para una clase, terminamos unos breves minutos antes, y bueno, retomamos, para no iniciar un tema ahora que lo tenga que interrumpir, retomamos en el próximo encuentro. Cualquier duda en relación a esto, durante la semana me pueden conectar también o preguntarme directamente en la próxima clase. Les mando un saludo y que tengan buen fin de semana. Gracias, Gracias, profe. Le hago profe. una última consulta. ¿Usted en qué comisión Gracias. está? ¿En qué otra? ¿En qué otra comisión estoy? Estoy en la comisión 2 a las 11 de la mañana los jueves. Bien, para buscarla. Yo ¿Sí? trabajo esa hora, pero para buscar las clases. Comisión 2 a las 11. Bien. Bueno, no importa, le piden a través del... yo estoy en esta comisión y voy a estar siempre en esta comisión, pero también siempre estoy en la 2, que es mi comisión originaria, entonces estoy acá ahora también, pero indistintamente es la misma clase, por eso los invito, cuando no pueden, tanto en una como en otra. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, yo no tomo lista, así que ya saben que la clase es para ustedes y sirve si vienen, y en eso les doy libertad. Bueno, les mando un saludo. Gracias, profe. Bueno, Que profe, estén buen bien. fin de... Adiós, adiós chicos.